farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches, esperamos que se encuentren bien y dispuestos a compartir una vez más esta nueva edición de Humo y Espejos. Así que para empezar, los voy a llevar con la columna de Azul Selene. ¿Cómo estás, Azul? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo se encuentran hoy? Y cuéntenme de qué van a hablar. ¿Cómo estás, Ivoni? Bueno, llegamos a la parte por ahí más distendida que tenemos, porque tenemos un programa que normalmente siempre son serios, tratamos temas relativamente complejos y profundos. Y esta columna a veces derrapamos un poquito, nos ganamos el odio de muchos oyentes, televidentes. Sí, entonces yo lo que quise, en realidad esto estoy aprovechando la columna para descargar un poco, que una bronca que me quedó bueno, primero tengo que explicar. Sí, mejor, porque la gente por ahora no lee la mente, creo. Sí, bueno, yo estoy terminando mi último año de secundaria, pero bueno, algo que está pasando mucho en mi colegio y en muchos colegios en general. Sí, no es un fenómeno. Es que están llevando mucho a dar charlas, es un colegio privado normal. Es que están llevando mucho a dar charlas sobre el bullying, el ciberbullying, el manejo de internet. Es algo muy común que empezó hace un par de años y cada vez más. Este año solo tuve 2 o 3 charlas ya de este tema. A mí lo que no me molesta que vengan y hablen de estos, porque es una realidad con la que vivimos todos los que vamos al colegio, y está muy presente el tema de internet. A mí lo que me molesta es cómo lo tratan y cómo lo presentan, porque siento que la gente, sobre todo los que son un poco más grandes, o sea, todos. Sí, los que dan estas charlas... ¿Qué perfil tienen? A ver, contanos. Y el típico es... No quiero que nadie se sienta ofendido por eso. Si todos somos correctos políticamente, vamos a hacer una vez más. No, es que viene tipo 50 años, sí. Cuando se hizo popular, 50 para arriba, cuando salió internet y se hizo popular en serio, ya estaba pelado. La única red social que tiene es Facebook y no tiene su apellido bien puesto, sino que tiene las iniciales nada más para que no le roben la identidad. Sí. Es el perfil típico, lo que tiene, piensa que todo el mundo usa Google Plus como una red social más y te mete LinkedIn con Twitter, tipo, como si fueran parecidas. Ese es lo que es un perfil típico. Ya dejaste afuera la mitad de la audiencia con eso, dale, seguí. Pero lo que pasa es que es gente que viene y viene de instituciones a veces, o viene de organizaciones, de ONGs, eso. Que no vienen gratis, siempre alguien colabora para que esto funcione. No sé si puedo decir, pero la UADE ya nos trajo un especialista en ciberbullying y... Ah, ya hay especialistas en ciberbullying que no sabe nada, seguramente. No voy a dar declaraciones en eso, pero bueno. La cuestión es que todas las charlas se basan en lo mismo y en un concepto que es el principal, el central. Vos estás en internet, no hablas con nadie que no conozcas. Sí. No hablas con nadie, ni siquiera con los que conoces, porque puede ser alguien que vos no conoces haciéndose pasar por alguien que conoces. Todo el mundo en internet lo que quiere es robarte la identidad, robarte la casa, robarte a vos. Y básicamente es ese mensaje. Sí, el problema es que es contradictorio porque me da la sensación que la gracia es precisamente conocer gente de otros lados. Sí, es que vos podés hablar, la magia de internet es que es global. Y que podés hablar y podés hacer, no solo hablar con gente, podés hacer cosas que pasan en otros países, en lugares que en otras circunstancias no lo harías. Pero el tema es ese, en vez de enseñarte a vos a manejarte en internet, a conocer gente y estar seguro cómo lo manejas, lo que hacen es ir y decirte no conozcas a nadie. Es como que me digan, no salgas a la calle, pues si salís a la calle te pueden robar, te pueden secuestrar, te pueden violar, te pueden... Y
Y en vez de decirte, bueno, salí a la calle, pero toma estas precauciones, anda con cuidado, tenés que estar, no te distraigas, anda con gente, si es ese tipo de cosas, que enseñen a los chicos, a chicos más chicos. Es que debe ser como que pasamos de un extremo al otro. Pasamos de o un está extremo. Absolutamente todo permitido y yo tengo derecho a hacer lo que quiera, nadie puede hacer nada, que no es la realidad. Sí. O si no tienes una censura sí. extrema que no puedes hacer absolutamente Y nada. el problema es que tampoco entienden cómo se manejan los chicos en Internet. Algo que nos mostró en la última charla que nos dieron era como mostraban una foto de un perro. Un chico de un colegio había subido una foto de un perro. Seguila. Foto del perro. En la parte de atrás de la foto había una campera. En la campera estaba el escudo del colegio. Mostraban cómo alguien googleaba el escudo del colegio y buscaba también la dirección IP. Y con eso te descubría dónde ibas al colegio y de dónde habías subido esa foto. O sea, que tenía la dirección de tu casa. Sí. Estás hablando con un grupo de chicos que cuando salió la actualización de Snapchat, en la que te aparecía dónde estás en el mapa y dónde están tus amigos, estaban celebrándola y estaban activándola a propósito para que los amigos puedan ver que ese día habían salido a Palermo. O sea, no hace falta tanta deducción. O sea, Sherlock Holmes para saber dónde están. Claro, el tema es ese. O sea, te plantean, por ejemplo, que pueden conseguir tu identidad, pueden conseguir tus datos, como si fuera una preocupación de un chico de, no sé, de los más chicos, de los de 13 años, cuando en realidad a los chicos eso no les preocupa, no lo ven como algo malo. Sí. Pero no hablo de que esté bien o esté mal. Yo, por ejemplo, no me gusta andar compartiendo dónde estoy todo el tiempo. La cosa esa de Snapchat, tengo Snapchat, pero no lo tengo activado. Nadie sabe dónde estoy. Nadie tiene un GPS buscándome. Pero... hasta ahora, pero sí. Hasta ahora. O sea, sí tengo el GPS, pero... Acabas de tener un buen dato, dale. Pero no... O sea, tengo cuidado, pero tampoco es esta cosa de... Paranoia. Paranoia, sí. Es Yo otra no mentalidad. entiendo. Tenés que tener cuidado, Claro, desde el punto de pero vista de la tampoco... seguridad entiendo algunas cosas. Lo que sí entiendo es que Sí. con este camino no llegan. Con este camino no llegan y además para explicarle... Primero le estás explicando cómo usar Internet a alguien que se crió usándola. Que sabe usarla mejor que vos. Sí, que sabe usarla desde que tiene 5 años y ahora vos ves los chicos de salita de 3 de mi colegio tienen tablet en el colegio. O sea, ya se crían con Internet, entonces ya están cancheros con el tema de cómo hacer que tu cuenta de Instagram esté en privado. Eso ya lo saben. Lo que vos tenés que hacer es hacerlos entender que hay cosas que por más que estén buenas o que parezcan que estén buenas, tenés que limitarlas un poco, como el tema de la ubicación. No hace falta que todo el mundo sepa dónde estás en todo el tiempo, pero lo tenés que plantear de una forma... por ahí los peligros reales que puede traer. Y no dudo que hay pero peligros no y que hay cómo hacer para evitarlo. secuestros, pero tienen que encontrar la forma de entender realmente lo que están haciendo los chicos en Internet. Yo creo que... Y a partir de eso hacer algo, porque se quedaron con algo que pasaba hace 10 años, cómo se manejaba. Yo creo que eso pasa en muchos aspectos. Es un tema bastante complejo. Muchas veces se crean ONG que son más para ganar dinero el que las maneja. Es como el tema, yo, amigos de Internet, tengo más que amigos en la vida real. Sí. Y vos sabés, Sí, digo, sí, ya. sí. Y conozco gente por Twitter y me he juntado con gente por Twitter y acá estoy. Bueno, Digo, esto es como... te dicen, no, vos no vas por la calle y le decís a alguien querés ser mi amigo. O vas y conocés gente en la calle. No, pero capaz, qué sé yo, salís a un boliche, estás rodeado de gente que no conocés. Vas a cualquier lado público, vas a una plaza y no sabes qué tipo de gente hay ahí. Hay lugares en Internet que son muy turbios, con gente muy turbia, pero también los hay en la vida real. O sea, tenés que tener cuidado en cualquier lugar, no solo porque es Internet, tenés que tener, no cuidado, sino ya no hacer nada. O sea, creo que ese es el como lo quería cerrar. Final. Sí, es una descarga personal, como dijiste al principio. Yo creo que esto es como pensar que porque vos vas y haces un curso de manejo cuando renovás el registro y te explican lo que vos tenés que hacer en la calle y lo que no, todos ya sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos por otros motivos, no por eso. Sí, es exactamente eso. Hay un interés creado y hay un interés político en pensar que presentás algo como que estamos haciendo algo por este problema, cuando en realidad
no sirve para nada lo que estás haciendo, y esto se mantiene, se instala, y bueno, como vemos, esto llega también a los colegios. Sí, y llega, y esas personas después hacen curso de capacitación a los docentes de los colegios. Que repiten lo mismo, más devaluado. Sí, todavía más devaluado. Así que, bueno, nada, eso, quería descargar un poco, hacer un poco de catarsis, así que agradezco el espacio. Bueno, después de un tema personal de Azul, y bueno, y vamos con vos para cerrar el programa, para seguir con el programa. Muy bien, Azul. Sí, es un tema realmente interesante. Hago un paréntesis en la comprensión que debe de haber de mi generación hacia arriba y de tu generación hacia abajo. Hay un espacio de una evolución tecnológica que fue demasiado rápida para el entendimiento de esta generación. Creo que las preocupaciones son las mismas que tuvo mi madre o mis padres cuando salía por primera vez a bailar, cuando salía. Yo creo que en lo que tenés razón es no crear el monstruo de Internet, ni crear el monstruo hacia la calle, sino que tener un diálogo con sus hijos, el alcance de acompañarlos en lo que están mirando y tratar de, como padres, guiarlos en lo que está bien o lo que uno puede considerar está bien o está mal. Es muy interesante el enfoque que diste y te invito a más adelante a ampliar un poco este tema para que no quedar con la imagen de que, bueno, los chicos hacen lo que quieren en Internet y no importa, porque hay toda una campaña hacia atrás de los miedos al usar estas redes sociales, ¿no? Así que te invito a ampliar un poco más el tema y ver realmente los pros y los contras. También comparto con vos el tema de las amistades, que es cierto, uno muchas veces se hace mucho más amigos por las redes sociales que personalmente. Así que bueno, con esto cerramos hoy, te espero la semana que viene. Ahora sí, no se vayan, en el segundo bloque va a venir Marcelo con la entrevista que realizó afuera del estudio con el tema central del programa de hoy. Bueno, hoy estamos con Mariano Sefardini. Él ha escrito una nota que me pareció que era realmente interesante sobre los Estados Unidos, en el GEOC, un observatorio geopolítico de conflictos que depende de IDEAL, de la CTA. Y la verdad despertó curiosidad y me pareció que es una buena oportunidad como para poder empezar a analizar el fenómeno de Estados Unidos, que es el país donde se cuecen las habas realmente, donde lo que ahí va a suceder es lo que vamos a terminar viviendo nosotros, lo que nos va a impactar de lleno. Así que bueno, Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contame de qué se trata esto que estamos hablando de lo que sucede en Estados Unidos. Bueno, bien, gracias. Contento de estar acá en este programa que justamente trata temas que están tan ausentes lamentablemente en otros medios y que son, como vos lo acabas de decir, temas sobre realidades que impactan en todo el mundo y que son tal vez las que más impactan, ¿no? Y que tendríamos que estar más atentos. Y sobre todo el caso particular de Estados Unidos, potencia mundial, primera potencia durante gran parte de casi todo el siglo XX y que ejerce un liderazgo que en este momento está siendo cuestionado. Y si uno presta atención a lo que sucede en Estados Unidos y particularmente a lo que ha sucedido a partir del triunfo de Trump, hay cosas que no se terminan de entender, es decir, cuál es el rumbo real que está siguiendo la política exterior e interior norteamericana, es decir, cuál es la reacción, qué conciencia tienen de esta situación mundial en la que ellos están viendo cuestionado el liderazgo por un lado, por otro lado aparecen como un país que no tiene una claridad en su rumbo geopolítico
y que termina votando un presidente del cual pareciera que después se arrepiente de haberlo votado, una cosa rara, ¿no? Quizá por primera vez vemos un enfrentamiento con el establishment, los medios de comunicación, bueno, básicamente. Eso es una de las cosas que más llama la atención, porque al otro día, en el momento mismo en que Trump estaba dando por ganadas las elecciones, los medios más importantes de Estados Unidos estaban atacándolo. Atacándolo, es decir, ni hablar de los 100 días de gracia, es decir, esto no le ha pasado a ningún presidente norteamericano, a ninguno. Puede ser que algunos los hayan empezado a criticar antes, a otros después, pero en el momento de triunfar en una elección, de tratar de transformar en el enemigo público número 1 al presidente que recién acaba de ganar y todavía no ha empezado a ejercer la presidencia, eso no se había visto nunca. Y eso es cierto, que está demostrando que algo nuevo y raro está pasando en el seno de la cúspide del poder mundial, ¿no? A veces está bueno que uno pueda meterse un poco en el tema realmente y salir de los clichés, de los eslóganes, porque se cerraban todas las discusiones con que Trump es un homófobo misógino. Y ahí se acaba toda la discusión, pero nadie llega solo por ser misógino, está lleno de misógino y no pasa nada. O sea, hay otro tema. Entonces, por ahí me gustaría preguntarte, porque vos estuviste viendo algo sobre el pasado de él, ¿cuáles son los orígenes de Trump en la política? Bueno, me parece muy acertado esto que señalás de que en política y sobre todo en este nivel de la política las cosas no pasan por casualidad. Y que no llega alguien porque se equivocó la gente en un momento y después de golpe después se dieron cuenta. Eso no resiste el menor análisis. Y en el caso de Trump hay datos empíricos que muestran que en realidad Trump no es un paracaidista, así tan paracaidista como se señala. Es decir, ya en los años 90 había aparecido un empresario, Werner Perot, que también sorprendió por ser una alternativa frente a lo que había sido históricamente el bipartidismo. Y sorprendió porque sacó una cantidad de votos importantes, incluso ganó una gobernación. Y bueno, y en ese momento se le dio mucha importancia a este fenómeno, pero se lo trató como una rareza. Después es cierto que durante un largo tiempo retornó la cuestión del bipartidismo sin alteraciones, sobre todo desde que empezó el proceso que todos conocemos como globalización, mediados de los 80, los 90, con una alternancia en algún momento prácticamente matemática, digamos, 2 años uno, 2 periodos uno, 2 periodos otro, 2 periodos uno, 2 periodos otro. En ese momento vos decís que tanto demócratas como republicanos eran parte del mismo proceso naciente de la globalización. Y evidentemente no se advirtieron grandes diferencias en las estrategias ni en la economía interna ni en la geopolítica, entre lo que pudieron haber sido los años de Bush, los años de Clinton y los años de Bush Jr. y los años de Obama, digamos, ¿no? Incluso hasta con personas que se repetían en los gabinetes, en las secretarías. Pesó mucho esto que se llamaba el pensamiento único. Sí, siempre hay diferencias, matices, modalidades, pero en las cuestiones centrales de la política interna y la política internacional había como, no se veía el enfrentamiento, digamos, no se veía la colisión grande, hasta que llega Trump. Ahí viene la pregunta obligada, o sea, Trump me dijiste que es alguien que es un fenómeno disruptivo. Por otro lado me decís que lo ataca la prensa y el establishment. ¿Qué pasa con Trump? Bueno, evidentemente algo ha pasado, ¿no? Es decir, la primera noticia cuando ganan a Trump no es tanto que gana Trump, sino que pierde Hillary, digamos, que era el número opuesto, que era lo que todos estaban esperando. ¿Por qué? Porque era lo que las más poderosas fuerzas
políticas tenían como candidato. Y es cierto, parece que el establishment tiene grietas, tiene rajaduras, tiene, digamos, no es la cosa tan monolítica que puede asegurar una continuidad, sino que se le pueden colar en esas grietas, se le pueden filtrar a través de esas rajaduras candidatos que no estaban previstos. Hay un trabajo interesante porque en última instancia en lo que hay que fijarse en lo económico, digamos, ¿no? El poder se concentra, digamos, allí, en ese nivel. Y hay un trabajo de dos autores argentinos que me parece muy importante, no solo porque son argentinos, sino porque no he escuchado ese tipo de reflexiones en otros medios, que describe bastante minuciosamente los enfrentamientos internos dentro del poder financiero global actual. Y ese análisis es capaz de individualizar dos grupos poderosísimos ambos, enfrentados, uno tal vez con un poco más de poder que el otro, pero ambos son grupos muy poderosos, y cuyo enfrentamiento repercute mucho hacia dentro de los Estados Unidos. Ajá. ¿Qué representa cada uno? Y bueno, uno sería el grupo más representativo de la globalización financiera, que es casi un grupo, como se podría decir, de nuevos bancos aliados con la vieja banca Rothschild inglesa, que es el grupo de la globalización, de las nuevas cities globales financieras, del Citicorp, Citigroup, el HSBC. O sea, los transnacionales, los que no tienen raíces. Los que no tienen una raíz nacional histórica, aunque apuestan al dominio de los estados poderosos, porque allí es donde además están las Fuerzas Armadas poderosas, digamos, ¿no? Si no es que regalan espacios nacionales, sino que no provienen de una historia nacional, como si otros que en Estados Unidos serían los que hacemos política desde los años 50, 60 del siglo pasado, del siglo XX, los tenemos bien identificados porque eran la cabeza visible del poder en aquel momento, es decir, el grupo Rockefeller, el grupo Morgan, todo aquel sector hoy financiero desarrollado, pero que viene de una vinculación con lo que se llamaba el complejo militar industrial y que eran la cabeza de lo que se llamaba el imperialismo antes, digamos. Esos dos grupos están enfrentados porque el capitalismo siempre tiene crisis y en la crisis siempre hay ganadores y perdedores. Y uno de los dos tiene que ceder espacio y entonces hay un gran enfrentamiento entre ellos y un enfrentamiento que está produciendo una cantidad de desencuentros en muchos planos, en muchos lugares, pero que ha dado espacio justamente para que aparezca en Estados Unidos un tercero en discordia que no estaba previsto. Las fuerzas de estos dos grupos se anulan mutuamente en el enfrentamiento y permiten la aparición de alguien que representa algo que esos dos grupos no representan. Esos grupos serían los neocons por un lado y los demócratas y algunos republicanos globalistas por el otro. Sí, a riesgo de ser esquemáticos, podríamos decirlo así. Hay diferencias dentro de ello. Por un lado vos podés hablar del Tea Party con ciertos rasgos. Dentro del complejo militar industrial también hay diferencias y enfrentamientos. De hecho, hay muchos militares que hoy están integrando el gobierno de Trump. Pero lo cierto es que tanto uno como el otro, en el caso de estos dos grupos, tienen muy centrado su objetivo en disputar la renta financiera internacional.
mientras que eso hacia adentro de cualquier país, incluso los países desarrollados, ha generado desde los años 90 contradicciones internas en el tema de la producción y en el tema industrial. Y acá es donde nos encontramos con los votantes de Trump. Acá es donde nos encontramos con un interior norteamericano que era una potencia siderúrgica, petrolera, una potencia de la gran industria pesada, de la industria automotriz, y vemos que hay ciudades que eran las capitales del automóvil que entraron en bancarrota, ha habido todo lo que se llamó el outsourcing o toda la extranjerización, llevando las plantas principales a otros territorios. El caso más fuerte ha sido China, pero ya lo venían haciendo antes con los tigres de Asia, Corea, Taiwán, después se sumó Singapur, Vietnam también. Entonces hay un problema interno que ninguno de estos sectores del poder mundial le ha interesado atender, y ahí se ha generado todo un espacio que votó a Trump, también votó a Bernie Sanders en un aspecto, es decir, que puede ser tanto que vote a un discurso más demócrata progresista o más conservador derechista como Trump, pero que en última instancia no está votando a los demócratas tradicionales tipo Clinton y no está votando a los republicanos tradicionales tipo Bush. ¿Trump está intentando volver al modelo keynesiano, al New Deal? ¿Es eso lo que propone? Más allá después que tenga éxito o que realmente tenga capacidad, ¿no? Se podría decir que sí, en el sentido de que él, bueno, se ve en su discurso y en sus primeros intentos de acción, porque también hay mucha diferencia entre lo que dice y lo que hace permanentemente, lo que demuestra una gran existencia de contradicciones internas y de fuerzas que están en pugna, ¿no? Porque evidentemente... O sea, no porque es un loco, es porque hay presiones de un lado y del otro y él navega. Y esto es evidente, porque por más loco que sea, si hubiera una cuestión de poder resuelta y definida, el loco va para donde ese sector de poder dice. Porque no es que Trump solo aparezca como un loco, aparece como una locura toda la política, digamos, como contradictoria toda la política, no solamente lo que él pone en los tweets o lo que dice, sino que hay sobre todo eso, las marchas y contramarchas permanentes. Digamos, es decir, por un lado se está hablando de que el principal enemigo es China, pero ahora Trump va a ir a China, ahora va a haber un viaje muy importante, y cuando se sienta a hablar con Xi Jinping, no le dice ustedes son nuestro principal enemigo, habla de otras cosas. Sin embargo, vemos asesores por un lado, después digamos, que se ha llegado a decir incluso que Trump podía haber estado en una connivencia con Rusia, con los rusos. Bueno, eso fue otro de los vuelcos políticos, Bueno, pues porque... es disparatado, digamos, son cuestiones, por más que sus primeros asesores se haya demostrado que habían tenido algún contacto, como lo tiene cualquiera, con dirigentes rusos, es prácticamente infantil plantear una sospecha de que Trump esté jugando para los intereses de cualquier otra potencia extranjera. Es decir, que hay una cosa de locura en toda la política norteamericana, en todo lo que está pasando, y que la lleva, yo creo, también a una suerte de inmovilismo, ¿no? Porque marcha y contramarcha avanza muy poco. Si uno se fija qué es lo que ha logrado hacer Trump desde que está, prácticamente no hay grandes salvo cosas. Unificar en torno a las críticas, no hay mucho más. Salvo unificar todas las críticas. Pasa que él habló de disminuir las tensiones con Rusia y fue, creo que, en el peor aspecto que le está yendo. Sí, también es contradictorio, porque por un lado en Siria ha habido un avance claro, o más o menos claro, en cuanto ha habido una facilitación
para que el ejército sirio y para que en alianza con las Fuerzas Armadas y sobre todo con la aviación rusa puedan ir poniendo orden en un territorio que estaba convulsionado por la presencia de grupos terroristas que eran apoyados por potencias extranjeras. Ahí es donde se ve la mano de Hillary también. Esa fue la política de Obama, ¿no? Una política muy hipócrita, muy perversa, porque ellos ayudaron al terrorismo directamente, hay que decirlo con todas las letras. Ellos ayudaron a los grupos terroristas, a los mismos grupos que hicieron todos los atentados en Europa. Ellos los ayudaron en Siria para desestabilizar. Ahora, eso lo planteaba Trump en la campaña. Eso lo planteó Trump en la campaña, y es cierto que ahora allí se ha normalizado a medias, porque todavía hay una presencia norteamericana y todavía pero ahí se ha avanzado. Pero por otro lado, sí, hay un discurso que uno piensa por momentos que es prácticamente un discurso impuesto, porque le estaban por hacer un juicio político a Trump por la relación con los rusos. Es decir, que uno puede entender también que tiene que andar cubriéndose de campañas y de armados mediáticos y políticos directamente para destituirlo. Es una fuga hacia adelante. O sea, cada vez que tiene un problema, él va y hace Corea del Norte o lo que sea. Como tratando de resolver de esa manera, momentáneamente y mediáticamente, la cuestión, lo que le ha permitido por ahora mantenerse en el poder, pero por otra parte, si se quiere decir así, retrasado mucho sus verdaderas intenciones, si es que las podemos llegar a conocer en algún momento, ¿no? Mariano, vamos a un corte ahora y seguimos con la charla. Bueno, volvemos del corte, otra vez con Mariano. Me quedé pensando en realidad en el corte cómo encarar el tema. Y venimos rondando una cosa que me parece que sería clave también para poder entenderla, porque Estados Unidos muchas veces nosotros leemos como algo parte de su política exterior, algo que en realidad son cuestiones internas. Es un país que suele mirarse más el ombligo y sobre todo su población. Entonces la pregunta venía por ese lado. ¿Cuánto pesa en realidad lo que pasa fronteras afuera en Estados Unidos? ¿O las medidas en realidad se toman todas internamente y nosotros las leemos mal? Bueno, ahí habría que hacer una diferencia entre el siglo XX y la globalización. Evidentemente en el siglo, antes de que se produjera todo este fenómeno de la desterritorialización, del parque industrial y de lo productivo y de que se estructurara este sistema global, sí, evidentemente Estados Unidos siempre fue un país, si se quiere llamarlo así, proteccionista, y un país, como trataban de serlo todos en aquel momento, y un país que veía al mundo a partir de su cristal interno, digamos, ¿no? Definía primero qué es lo que iba a pasar allí y a partir de eso definía su política exterior. Pero hoy no es que no quieran hacerlo, hoy es imposible hacer una cosa así. Hoy ningún país del mundo puede diseñar una política interna y después ver lo que pasa afuera. Puede hacerlo, pero le va a salir mal, digamos, ¿no? Está la interdependencia económica, financiera y en última instancia política que se ha generado con esta famosa globalización, que la única manera de hacer un proyecto viable es hacerlo en los marcos que permite la globalización. Ahora, esos marcos son muy amplios, se puede hacer un proyecto de un tipo o de otro tipo, pero tienen que estar dentro de esos marcos y sobre todo exigen evidentemente una escala de poder muy grande, ¿no? Es decir, esto es uno de los problemas que tenemos en América Latina, es decir, la cuestión de la integración en América Latina es una cuestión clave justamente porque para jugar en un proyecto dentro de la globalización se necesita una escala continental y acá todavía seguimos discutiendo
planes nacionales, proyectos internos y cuestiones. Básicamente, si nosotros hemos hablado mucho en el programa ese tema, si uno habla de globalismo, sabemos que son estados débiles agrupados por regiones bajo control empresarial, por decirlo de alguna forma simple. Y si vemos el mundo multipolar que se propone, es más o menos lo mismo, lo que cambia es quién manda. Claro, bueno. Pero básicamente no podemos escapar al sistema de la regionalización. La escala, si estamos hablando de una escala mundial, no puede haber una oferta nacional de algo, tiene que haber una oferta por lo menos regional. Y con la demanda pasa lo mismo. Sí. Yo no soy economista, esto está dicho así en una forma muy cruda, pero en términos generales se entiende lo que quiero decir. Es decir, ahora, Estados Unidos evidentemente tiene una escala continental, es un país continental y tiene una tremenda potencia. Lo que pasa es que no puede desconocer el orden global, por más grande que sea, por más potencia grande que sea. Y entonces, este es un tema, ¿no? Es decir, vos me preguntabas recién, bueno, pero Trump querrá alguna política neo-keynesiana, estará soñando con Roosevelt, con la Corporación del Valle del Tennessee para el gran desarrollo. Y él puede quererla y puede estar soñando y tal vez hasta tenga razón en el sentido de los intereses de los trabajadores y del pueblo norteamericano, de una necesidad de un replanteo productivista industrial en Estados Unidos. Pero si lo va a hacer, tiene que tener en cuenta la situación global. Si lo que no va a poder hacer, digamos, tal vez sea, si es eso lo que él quiere, tal vez sea bueno para Estados Unidos y para el mundo, que no tenga tan centrada su mirada en el dominio financiero global como lo tienen estos otros grandes centros de poder, sino en un desarrollo industrial de su país. Eso puede ser una buena noticia. Ahora, el tema es, eso no lo puede hacer porque él decidió que lo va a hacer y hacerlo solo con los norteamericanos. Para hacer eso, él tiene que ver qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Sobre todo tiene que ver qué es lo que pasa en China y en Rusia. Si él tiene esa lucidez, tal vez sí sea posible una reforma de todo lo que es productivo y de todo lo que es la infraestructura norteamericana, que está en crisis, porque Estados Unidos tiene una crisis infraestructural. Un atraso enorme. Enorme, sobre todo por la magnitud de la infraestructura que tiene, digamos, ¿no? Sé que estaba pensando en que a veces algunas cosas le cuesta terminar de entenderlas. A ver si vos nos podés ayudar a aclarar el pensamiento interno de Estados Unidos, porque hay algunos grupos crecientes, influyentes, y que en algún momento se los vieron muy cercanos a Trump, que planteaban que en realidad lo que Estados Unidos se enfrenta es al globalismo traducido en las Naciones Unidas, que buscan que Estados Unidos se debilite, se fracture tal vez, que no sea un Estado sólido, potente, capaz de enfrentarse a esos poderes transnacionales y se tenga que subordinar como un país más. Después hubo una serie de cambios en el gabinete, Flynn, Bannon, que terminaron saliendo, y parece que, bueno, que esta postura empezó a perder terreno. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, la variedad de posturas ideológicas e ideológico-culturales que aparecen en Estados Unidos bueno, Estados Unidos es prácticamente, como decíamos recién, no solo un país, sino un continente. Se ha formado con capas históricas de inmigración. Tiene actualmente uno de los temas centrales de la cuestión de la inmigración latinoamericana, y en el caso particular de México, un tema puntual. Está el Estados Unidos profundo del interior y están las grandes ciudades de las riberas oceánicas. Cada vez más marcadas las diferencias entre ellos. Y cada vez más marcadas las diferencias entre ellos. Arrastra la cuestión
no menor del racismo frente a los negros, que para nada ha sido una cuestión superada y que se mezcla y se potencia con las diferencias sociales. Estas cuestiones de que las personas de raza negra están sobre representadas en las prisiones norteamericanas, la pobreza, están también sobre representadas en los niveles de pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente hay un paisaje variopinto donde aparecen desde fanáticos de una derecha ultramontana hasta progresistas, desde los homofóbicos hasta los movimientos gay o los movimientos por la libertad de elección sexual. Tenés todo, de un extremo al otro, tenés todo representado. Tenés todo representado, pero yo creo que acá hay que diferenciar cuáles son las divisiones o las agrupaciones más duras de las divisiones o agrupaciones más coyunturales o más superficiales, ¿no? Y a mí me parece que lo más duro de todo esto está en la cuestión económica. Lo más duro de todo esto está en la cuestión económica. Es decir, hay pobreza, hay desocupación encubierta con una ocupación muy precaria, muy precarizada, y hay sectores hiperricos y de un enriquecimiento, no solamente de sectores de los ultra ricos, sino que hay clases medias ricas, digamos, ¿no? Clases medias altas, altísimas. Y eso es duro porque eso genera una fricción social muy, muy grande. Es un parteaguas. Yo creo que con el tiempo eso va a ir clarificando el resto de las diferencias, se van a ir alineando de un lado o del otro, porque las otras son más diferencias culturales y más posturas ideológicas o posturas, ¿cómo podría llamarse? Es decir, como alineamientos en torno a cuestiones que no es que no sean importantes, pero que están determinadas en última instancia por cuestiones más profundas, ¿no? Es decir, esta cosa, incluso la homofobia y todo eso, en el fondo también tiene una cuestión de clase y en el fondo también hay una cuestión de distribución de riqueza y de empleo y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, por dar un ejemplo, ¿no? Digamos, decir, no solamente el desprecio por la mujer, pero después el tema de la mujer trabajadora, digamos, ¿no? Es decir, la mujer negra. Bueno, algunos han planteado, eso lo planteaba un director de cine, me acuerdo, que decía que en una charla con David Rockefeller, si mal no recuerdo, él le decía que en realidad nuestra mayor conquista ha sido incorporar a la mujer al mundo del trabajo, porque con eso lo que hicimos fue duplicar la masa de gente que busca trabajo y dividimos la masa salarial por dos. Claro. Entonces, y les hicimos creer que eso era una conquista. Eso a veces suena raro y suena fuerte, sobre todo para países como el nuestro, donde hay movimientos feministas que son tan fuertes, pero sin embargo te quedás pensando, porque la verdad antes trabajaba el hombre y mantenía la familia, ahora trabajan los dos y no alcanza. Sí, bueno, y esas son las cosas que están en la base de todo ese descontento, un descontento de base que se expresó en Trump y en cualquiera. Se expresó con Trump en lo político, momentáneamente, no es que con esto tenga ganado ese electorado, habrá que ver, pero además se expresa en estos fenómenos, así, manifestaciones neonazis por un lado, manifestaciones por los derechos de los negros por el otro, enfrentamientos con la policía por el otro lado, y también se manifiesta en estos hechos de violencia brutal que no tienen comparación en otra parte del mundo, como son que el tipo se suba a un edificio y de ahí empiece a matar gente a mansalva sin razón alguna, digamos. El primer tema creo que tenemos que ver entonces es ese tema que vos hablabas de tantas diferencias sociales
que creo que eso es bueno entenderlo, porque a veces uno dice, bueno, en Estados Unidos no viven tan mal, en África viven, en algunos países viven mucho peor y sin embargo no hay problema. Pero el problema no es tanto si todos vivimos mal, el problema es la desigualdad. O sea, si todos vivimos mal, bueno, no hay para todos, es lo que hay. Ahora, cuando vos vivís muy bien y yo vivo muy mal, y no sé si es lo que hay. No, bueno, por eso en sociología se conoce, sí, como esta diferencia relativa, digamos, ¿no? La desigualdad, es decir, la pobreza en desigualdad. Y eso es lo que mina la estructura interna de la principal potencia del mundo. La cohesión, el hecho, digamos, del consenso, el sentido de nación, el sentido de solidaridad, se enfrenta brutalmente y es el país en el que más ha crecido de la desigualdad, digamos. Entonces, el que queda fuera de eso quiere patear el tablero. O sea, todo lo que emane con el poder real, vos lo querés fuera. No importa si el otro es mejor o peor, lo querés fuera. Bueno, sí, y la xenofobia está a la orden del día. Ahí no solamente en Estados Unidos, fijémonos también en Europa, ¿no? Hay veces que yo creo que, claro, lo hemos visto también acá en la Argentina. O sea, cuando somos todos ricos nadie quiere hacer determinado trabajo, pero cuando hacen todos pobres nos damos cuenta que vino un inmigrante a hacer el trabajo que nadie quiere. A quitarnos el trabajo, a quitarnos, porque la palabra es quitarnos, digamos, ¿no? Que es la solución más fácil, porque la otra solución es decir, miren, entró tanto y se repartió mal. El problema que tenemos es ese, porque al final... Evidentemente, por eso te digo que hay diferencias más duras, diferencias más, si se quiere, entre comillas, reales, y diferencias más coyunturales, más relacionadas con cuestiones culturales que no dejan de ser importantes, al contrario, son muy importantes, pero que solo son de resolución en la medida que se puedan resolver las diferencias de base. Y ese es un problema que tiene Estados Unidos internamente ahora, a la inversa de China. China está como igualando, por supuesto que hay tremendas diferencias en China, hay multimillonarios y gente pobre, pero si lo vemos en una trayectoria histórica, está sacando de la pobreza extrema o de una pobreza grande a millones y millones de personas, los está elevando a clases medias, aunque sea media baja, pero con un proyecto de ir igualando en la lucha contra la corrupción y todo, mientras que hay otros países donde lo que se ha ido haciendo es aumentar tremendamente la diferencia. Estados Unidos tenía una clase media muy poderosa y una clase obrera que era clase media. Y que tenía acceso, digamos, a servicios, a bienes, a un nivel de vida y a una seguridad, además, porque además del tema de la seguridad laboral. Eso entró en crisis en los años 80, ya 70, pero digamos, en los 80 se profundizó. La vinieron salvando con los créditos, con la tarjeta de crédito, porque la fábrica se había ido a China, digamos. Claro, la vinieron salvando con la tarjeta de crédito, con los precios ficticios de las viviendas, etcétera, etcétera. Eso les terminó explotando en la cara, digamos. Ahora están apareciendo fenómenos como el tema de los estudiantes. Se debe más de $1 billón en créditos estudiantiles y hay muchos chicos que empiezan a sacar cuentas y dicen, yo voy a tener que pagar esto, las posibilidades de trabajar son estas. No estudien, ¿para qué voy a estudiar si no? O sea, todos los síntomas estos llevan a una conclusión. O sea, es una potencia, una hiperpotencia en decadencia. Y decía, me acuerdo a Atilio Borón siempre, que la fase más peligrosa de los imperios es la decadencia. Bueno, la decadencia por el zarpazo, digamos, brutal. Esto es cierto. Sin embargo, yo soy optimista en relación a que se ha creado un contrapoder, o se viene creando un contrapoder, con una visión racional del mundo, con una visión progresista y más seria, digamos. Por lo menos más equilibrada. Más equilibrada, con una que se ha dado cuenta, es muy importante esta palabra, darse cuenta, se ha dado cuenta de que en el mundo actual no hay salvaciones nacionales ni soluciones exclusivamente nacionales,
se ha dado cuenta, no es que esté especulando con eso o que lo diga sino que ha internalizado que materialmente es imposible y que puede llevar a un desastre, y estoy hablando obviamente de China, de Rusia, de los BRICS, de la ruta de la seda, de una cantidad de proyectos que aparecen como diciendo, bueno, acá hay una salida y es una salida concreta y va por este lado. Y yo creo que eso tiene fuerza suficiente como, no sé si para calmar a la bestia, pero por lo menos para estar atento, alerta frente a los manotazos que pueda tirar y que de hecho está tirando, porque no nos equivoquemos, cuando se habla de Corea del Norte, no es un problema de Corea del Norte, es un problema que va contra China y es un problema de que la provocación, ni siquiera la provocación es de Corea del Norte. Lo de Corea del Norte es una respuesta a provocaciones que le genera... Es que en realidad daría la sensación como que es un matón de barrio que está buscando pelea. Estados Unidos. Bueno, ahora, hay dos cosas que ya con esto cerramos porque se nos está yendo el tiempo, que me dejan pensando y creo que van a ser determinantes para el futuro, en realidad, de la humanidad, ¿no? Que es, por un lado, Estados Unidos tiene unas fuerzas armadas que están quedando obsoletas. O sea, no tiene dinero para mantenerlas en condiciones, están atrasadas, tiene un montón de dificultades. El mismo problema que tiene con toda la infraestructura. Digamos. Claro, lo mismo se refleja en las Fuerzas Armadas. Y a la vez está desarrollando, y si uno ve los medios periodísticos lo vienen advirtiendo cada vez más seguido, una nueva estrategia de ataque global masivo, con la idea de en 60 minutos poder dejar fuera de combate cualquier enemigo. Muchos, dentro de los mismos Estados Unidos, dicen que la primera prueba de esto podría llegar a ser Corea. Si es exitosa, tienen mucho miedo, porque esto podría tentarlos a frenar el ascenso de países como China a través de la violencia. 2 minutitos para cerrarlo, porque si no se nos va el tiempo. Para mí eso es pura propaganda. No existe la posibilidad de que Estados Unidos esté desarrollando a nivel de una implementación práctica. Puede sí tener un desarrollo teórico, tecnológico, pero a nivel de una implementación práctica no puede superar el desarrollo tecnológico de las Fuerzas Armadas rusas, Estados Unidos. Ya no lo puede hacer. Ya perdió ya es tarde para que pueda hacer eso. Están haciendo campaña mediática. Estados Unidos lo que puede seguir haciendo es películas en Hollywood. Ahí sí, en eso sí tienen la mejor tecnología y ganan sistemáticamente, pero eso, digamos, va teniendo una vida útil que se va acabando. Si ellos tienen una gran fuerza mediática, pero la fuerza real está menguando y yo creo que ahora sí, para Estados Unidos es el fin de la historia, el fin de la vieja historia de Estados Unidos. Verá cómo se reinserta. Bueno, Mariano, gracias por tu tiempo. Me quedé pensando porque coincidís con lo que dicen, esto me lo ha dicho algún ruso, que cuando hagan un nuevo rediseño del mundo, a Estados Unidos le va a tocar la parte de entretenimiento porque es lo que ellos hacen mejor que nadie. Así que veo que ya hay coincidencias de movimiento. Por supuesto. Bueno, gracias una vez más. No, entonces. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y Bonnie, seguimos con vos en el programa. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestro Facebook, en nuestro canal Asia TV Producción. Y los esperamos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.